Passem a la següent ponència a càrrec de Miguel Ángel Royo. Miguel Ángel Royo és especialista en salut pública, doctor en medicina, amb premi extraordinari i director del màster de salut pública de l'Escola Nacional de Sanitat, professor també col·laborador de la UNED, i ens explicarà quines conseqüències té el portar una dieta no saludable i per la salut de les persones, evidentment, i després quines polítiques es poden emprendre per reduir aquest impacte de la malnutrició. Buenos días, buen día. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. He participado en muchos foros, pero la verdad que nunca había estado en un foro organizado en el marco de un mercado y la verdad que me parece excelente poder participar aquí con un público pues que está directamente interesado no solo por lo que come cada día, sino porque trabaja en este campo, y creo que es fundamental la implicación de todos en conseguir una alimentación saludable y sostenible. De eso voy a hablar un poco. En principio, cuando preparé la presentación no pensaba decir nada de alimentación sostenible porque veía que había un día, que era ayer, que tocaba esos temas, pero después, a última hora, revisando el programa, vi que ayer se hablaba sobre todo de cómo el cambio climático impacta en la alimentación, ¿no? Los efectos perjudiciales que esto tiene. Pero esto es un camino de dos direcciones. También la alimentación, el modo de alimentarnos, impacta en el cambio climático. Luego hablaré un poquito de esto, como la última parte de los efectos de la malnutrición. Bien, la malnutrición se produce porque hay inseguridad alimentaria en el mundo. ¿Qué es inseguridad alimentaria? La inseguridad alimentaria la definen la FAO y la OMS como la dificultad de acceso a una alimentación suficiente o bien de una calidad adecuada. Es decir, cuando o bien se tienen alimentos en cantidad insuficiente o cuando la calidad nutricional de los mismos no es buena. Esto es inseguridad alimentaria. Y la inseguridad alimentaria puede ser moderada o leve, puede ser moderada y puede ser grave. La inseguridad alimentaria que más nos preocupa es la moderada y la grave, pues cuando ya realmente es regular el no tener acceso a una dieta de calidad nutricional adecuada, o es habitual el tener incertidumbre sobre la capacidad de poder tener alimentos o puntualmente no comer la cantidad suficiente. Bien, 1 de cada 3 personas en el mundo sufre inseguridad alimentaria moderada y grave. Aparte dentro de esto están los 800 millones de personas que padecen hambre, que bueno, que es un drama que en el siglo XXI siga esta situación manteniéndose, ¿no? Cuando sabemos que producimos suficiente para alimentar a toda la población. Y además esto puede ser sostenible, cosa que no está claro de cara a un futuro no muy lejano, de cara a 2050. Una de las diapositivas que ha presentado el doctor Struch en su presentación decía: estos son los cambios que teníamos que hacer en la dieta. Y había una gráfica con una barra vertical y otras horizontales con los diferentes alimentos, ¿no?, los que había que reducir. Esta gráfica está sacada de un estudio que ha estimado cuál es la dieta que puede ser sostenible para 2050, que es después de mañana, con las estimaciones de crecimiento poblacional. ¿Qué cambios hay que hacer en la dieta para que el planeta pueda alimentar a toda la población? Bien. Bueno, esto, normalmente la inseguridad alimentaria era un problema más bien de otros, ¿no? Lo veíamos como un problema de los países, sobre todo menos desarrollados, menos ricos, del sur, pero en estos momentos, este es un informe de un grupo de aquí de la Universidad de Barcelona, creo que estuvieron ayer además en las jornadas. No hay muchos estudios de inseguridad alimentaria en España, este es además muy reciente, con una muestra representativa, nos indican que un 5% de las familias españolas están en esa situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. 5%. Eso supone 2,5 millones de personas en España. 2,5 millones de personas. Bien, obviamente no es el principal problema que tenemos en nuestra sociedad, ¿no?, con el tema de la inseguridad alimentaria moderada y grave. Ahora veremos cuál de los
problemas de malnutrición es más prevalente en nuestra sociedad. La malnutrición es de 3 tipos. Estos son los 3 tipos de malnutrición que existen. Lo que produce la inseguridad alimentaria al final es malnutrición. Y la malnutrición puede ser bien por defecto, que es la desnutrición que puede ser aguda o crónica, y que me están llamando la atención porque está la cámara ahí. A mí es que me gusta, pero bueno, intentaré pues mantenerme aquí. Vale, gracias. Decía, desnutrición por defecto, desnutrición aguda o crónica, y que tiene graves consecuencias, sobre todo en los niños, porque una desnutrición crónica, un retraso de crecimiento en la infancia va a afectar durante toda la vida a esa persona. Desnutrición por exceso, que es el exceso de peso, sobrepeso y obesidad. Y desnutrición por un desequilibrio alimentario y nutricional, por una dieta de mala calidad. Que básicamente, ¿qué es una dieta de mala calidad? Pues no sé si tengo aquí un puntero. Ah, sí, aquí. Pues aquí lo vemos, ¿no? Algunas de las características: dieta rica en carnes rojas y derivados cárnicos, carnes procesadas. Dieta rica en bebidas azucaradas, cualquier bebida azucarada, incluso las bebidas lácteas azucaradas. Esto no es nada saludable. Dieta rica en sal. Mucha de la sal que consumimos es a través de alimentos preparados, fundamentalmente productos cárnicos, derivados cárnicos, embutidos, que son tan populares en nuestro país y son muy poco saludables. Y dieta rica en grasas no saludables, grasas saturadas o grasas trans. Por lo tanto, ahí tenemos los 3 tipos. ¿Cuáles son los tipos que más nos afectan a nosotros? En el mundo los 3 tipos. Como os he comentado, 800 millones de personas padecen hambre hoy en día. Y una cifra que venía descendiendo, o sea, que tenía una evolución positiva, aunque despacito, pero en los últimos 10, 15 años, pues desde justo el momento de la pandemia ha vuelto a cambiar de tendencia y otra vez está aumentando. Obviamente en nuestro entorno lo que nos afectan son los otros 2 tipos de malnutrición más: el exceso de peso y la mala calidad nutricional. Bien, estos son los datos del exceso de peso en España. En España, 2 de cada 3 personas adultas padecen exceso de peso. Y obesidad abdominal, que es la que está asociada con un mayor riesgo cardiovascular, 1 de cada 3 personas adultas. Luego hablaremos un poquito de por qué y lo pondremos en contexto con lo que se mencionaba en la primera sesión sobre la nutrición personalizada y las cuestiones genéticas. Bien, 1 de cada 3 menores padece exceso de peso, más o menos, y 1 de cada 10 obesidad. Esto es muy grave porque, igual que la desnutrición crónica, es un problema que va a arrastrar la persona a lo largo de toda su vida. Y que es muy difícil, los primeros años son fundamentales. Si en esos primeros años no hemos protegido al menor para que siga una dieta saludable y ha empezado un proceso de exceso de peso, sobre todo si ya tiene una predisposición genética, que lo hace más fácil, pues va a ser muy difícil que esa persona luego pueda volver a tener un peso normal, y eso va a tener consecuencias a lo largo de toda su vida, consecuencias que no solo son físicas, en casi todos los órganos del cuerpo tiene efectos perjudiciales, como podemos ver ahí, el exceso de peso. También son consecuencias psicosociales, las del exceso de peso, y a veces estas consecuencias psicosociales son importantes. Consecuencias que empiezan en la infancia y luego que se van a manifestar pues de manera ya clara en la edad adulta, ¿no? Con ese aumento de la incidencia y mortalidad, sobre todo por enfermedades cardiovasculares y por cáncer. Está claramente asociado con el riesgo de más de 13 tipos de tumores, el exceso de peso. Es el segundo factor después del tabaco que podría evitar más cánceres, ¿no? Controlar el exceso de peso. Pero no solo estas enfermedades que llamamos no transmisibles, se aumenta el riesgo con el exceso de peso. El exceso de peso y la obesidad lo que producen es un estado inflamatorio crónico en el organismo,
que favorece el desarrollo de otro tipo de enfermedades, también porque afecta a la inmunidad, ¿vale? Y esto lo hemos visto claramente con la epidemia de la COVID. Este gráfico es un gráfico de las tasas de mortalidad por COVID en los diferentes países en función de la prevalencia de exceso de peso en esos países. Y veis que aquellos países con una prevalencia por encima del 50%, pues la mortalidad se disparaba. Se disparaba. Bien, y ha habido estudios, ya estudios clínicos, en los que se ha visto que efectivamente, pues estos son datos poblacionales, que podría haber problemas seguramente. Parte de esto está explicado por la forma en que se han recogido los datos en diferentes países, pero buena parte de esto es real y lo vemos con los estudios individuales que han mostrado que los individuos con obesidad tienen un riesgo mayor del 50% de adquirir la infección, doblan el riesgo de hospitalización y un 50% más riesgo de mortalidad si padeces la COVID, ¿no? Es decir, el exceso de peso afecta a la salud en todas sus vertientes. Y decía consecuencias psicosociales, por ejemplo, la posibilidad de que una mujer con exceso de peso esté desempleada es mayor que cuando no tiene exceso de peso. Y esto es particularmente, esta diferencia es particularmente grande en España en comparación con otros países. Ahí tenéis sin obesidad, con obesidad, tasa de empleabilidad, ¿no? Más del 60% de las mujeres con peso normal tienen empleo y poco más del 40% las que tienen exceso de peso. Y problemas también de relación en la infancia, estigma social, etc. Bien, hemos visto costes en la salud, costes sociales, y estos son costes económicos. El exceso de peso tiene un coste económico muy importante, no solo por los costes directos. Este es un estudio del NICE en el Reino Unido donde calculaban, en función del nivel de exceso de peso, cuál era el coste adicional para el sistema sanitario que tenía. Sobre todo, muchos de estos costes tienen que ver con el mayor riesgo de diabetes y las enfermedades asociadas, ¿no?, a la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Bueno, con estos datos del exceso de coste por persona en función del nivel de exceso de peso, según el índice de masa corporal, pues se calculó que en España el sobrecoste médico directo del exceso de peso, o sea, lo que hay que gastar más en una persona, por persona, si tiene exceso de peso, que si tuviese peso normal, supone 2.000 millones de euros al año, que es el 2% del presupuesto. Y con las tendencias actuales esto va a aumentar, un 50 o 60% para 2030. Pero claro, este sobrecoste, estos 2.000 millones, dentro de todo lo que son los costes del exceso de peso, solo es esta parte del iceberg. La mayor parte de los costes son indirectos por pérdidas de productividad y por mortalidad prematura. Y también hay costes no médicos directos. Si tenemos en cuenta todos los costes, este es el coste para la sociedad anual, 27.000 millones de dólares. Es una cantidad muy importante, representa el 2% del Producto Interior Bruto. Este es el coste que estamos asumiendo. Y bueno, y si no cambian las tendencias, esto va a seguir aumentando. Este es el coste para la sociedad. Obviamente, este coste para algunos, esto es negocio. La obesidad para algunos es negocio, porque es negocio para aquellos que venden los productos que conducen a la obesidad, es negocio para aquellos que hacen dietas, muchas veces, la mayor parte de las veces, desgraciadamente, dietas milagros sin datos científicos. Por suerte ahora tenemos muchas nutricionistas que están haciendo una intensa labor de divulgación y de comunicación porque la nutrición es como el fútbol, ¿no? Y lo decía también Struth, si no hay ciencia detrás, pues aquí todo es confusión. Pues un poco como el fútbol, todo el mundo opina, ¿no? Pero muy pocos de los que opinan saben,
Entonces, las nutricionistas son las que más saben de esto. Y por suerte ahora tenemos cada vez a estas profesionales más implicadas, ¿no? Y espero que esto vaya más. Bien, pero hay mucha gente que hace negocio de esto, obviamente. Bien, y por último voy a hablar del último impacto, que es el impacto ambiental. Como decía, obviamente el cambio climático tiene muchos impactos en la alimentación. ¿Por qué? Sobre todo por los eventos climáticos extremos que producen pues lo que sabemos, que pueden acabar con las cosechas, producir hambrunas. La mayor parte de las hambrunas en los últimos años están asociadas con eventos climáticos extremos, hacer que suba el precio de alimentos básicos, etcétera. Pero es un tema bidireccional. La forma en que nos alimentamos también tiene un impacto climático. De hecho, es el principal causante de degradación ambiental, ¿no? Y el 30% de los gases de efecto invernadero están producidos por la alimentación. Bien, esto en cierto modo es lógico, porque somos 8.000 millones de personas en el mundo, casi, y tenemos que comer todos los días, ¿vale? Esto es así. Pero esto nos hace plantearnos la cuestión de la que hablaba antes, de la diapositiva esa que ha presentado el doctor Struch. Las estimaciones para 2050 son de 10.000 millones de personas en el mundo que tenemos que comer todos los días. ¿Esto es sostenible? ¿El planeta da para alimentar en 2050 a 10.000 millones de personas? Bien, todos los estudios, los mejores estudios científicos que hay, nos indican que si seguimos como estamos, business as usual, que dicen los ingleses, si seguimos como estamos, el planeta no da para alimentarnos a todos. Esa propuesta de modificaciones de dieta que ha presentado en la diapositiva era precisamente las estimaciones que se han hecho que permitirían que el planeta fuese sostenible, ¿vale? De este 30% de los gases de efecto invernadero causados por la alimentación, 2/3 es por el consumo, exclusivamente por el consumo de carne. Ahora veremos por qué. La producción de carne es lo menos ineficiente desde el punto de vista económico y ambiental. Y la producción de carne, bueno, la necesitamos por dos cosas, porque primero es una proteína de buena calidad que tiene aportes importantes de otros nutrientes, hierro, y en algunas zonas del planeta es fundamental, sobre todo estoy pensando en zonas del sur, donde para algunas poblaciones el único recurso de proteína accesible es esta proteína, ¿no? No así en los países del paralelo 40, que decía el doctor Struch, en los países más ricos, donde tenemos muchas fuentes alternativas de proteína vegetal. Y también es importante porque cierto nivel de producción ganadera es sostenible y necesario y debe ir equiparado con la agricultura, y es una ganadería bien vinculada a la agricultura, de un tamaño adecuado y normalmente en formato extensivo, ayuda a esa sostenibilidad y a esa diversidad. Pero lo que está pasando ahora es que tenemos un consumo muy excesivo de carne y un modo de producción de carne que no es sostenible. En lugar de que los animales coman pasto en terreno y en un tamaño que sea asumible por la tierra, lo que tenemos es animales en producción intensiva que fundamentalmente se alimentan de cereal. Y lo que hacemos es utilizar la tierra, y estamos al límite de lo que podemos utilizar de tierra para agricultura, ya esto más del 50% de la tierra usada para agricultura es insostenible, pues la mayor parte de esta tierra, mucha parte de esta tierra la estamos utilizando para producir cereal, con el que hacemos piensos para alimentar a los animales, para producir proteína vegetal. Y esto no es nada eficiente ni sostenible, porque lo que podríamos hacer es utilizar la mayor parte de esa tierra directamente para producir proteína vegetal, cereal para personas humanas y para tener ahí ganadería en formato extensivo, la que esa tierra permita, con mayor diversidad. Perdemos la biodiversidad al producir solo cereal para alimentar a animales, para luego comer carne en exceso. Estamos comiendo carne muy en exceso, mucho más de lo que es necesario.
En esta gráfica se ve. Este es el impacto ambiental en general en consumo de agua, gases de efecto invernadero y tierras que produce de la producción de carne en comparación con proteína vegetal o cereales, ¿vale? Y aquí en este gráfico de Aitor García se ve muy claramente. Ese gráfico lo que nos dice que si nosotros comparamos producir 1 kilo de proteína animal, carne, con producir un kilo de proteína vegetal, al final el resultado para la alimentación de los humanos es lo mismo, 1 kilo de proteína, ¿vale? Luego matizaríamos que consumir un poquito de carne de vez en cuando puede ser saludable y forma parte de una dieta saludable, pero necesitas 20 veces más de terreno para producir ese kilo de proteína animal que si lo produjeras vegetal. 10 veces más de agua, tienes que gastar 10 veces más de fertilizantes, 10 veces más de pesticidas. Y tenemos un problema con todo esto. Tenemos muchos problemas. Uno de los problemas lo vivimos, yo soy de Aragón. En Aragón y Cataluña lo estamos viviendo directamente. Entonces, somos el cuarto productor mundial de cerdo, con una población solo de 48 millones de habitantes, fundamentalmente pasteurizzación, y nos estamos quedando con toda la contaminación. Otros países están externalizando sus impactos ambientales en España. El 80% de las aguas de Aragón y de Cataluña están contaminadas, las aguas subterráneas en este momento. Bien, bueno, ahí, si alguien tiene interés, en este enlace podéis calcular el impacto de vuestra alimentación. Podéis meter ahí, es un cuestionario donde os dice más o menos cómo es vuestra dieta y os dice si vuestra dieta es sostenible con estas estimaciones de 2050. Bien, voy a ir rápido porque tengo 5 minutos y quería dejar espacio para las preguntas. Esta gráfica, me gusta ponerlo porque esto es algo básico que explicamos siempre en salud pública, los alumnos de salud pública del máster, es lo que se diferenciar entre problemas de salud individuales y poblacionales. Esta gráfica es la gráfica de distribución del índice de masa corporal, peso partido por altura al cuadrado, en la población española. El morado sería si toda la población estuviese en un índice de masa corporal normal. El naranja es la realidad. ¿Qué quiere decir? Que esto no es un problema individual de algunas personas que tienen unos hábitos no saludables, que comen en exceso por cuestiones personales, sino que toda la distribución se ha movido a la derecha, toda la distribución de la población. Es decir, los que están aquí normalmente pues son personas seguramente que tienen una predisposición genética, y además esa predisposición genética en un entorno obesogénico que favorece el hiperconsumo, pues les hace que lleguen a estos índices de masa corporal tan alto. Pero esto nos afecta a todos, y es muy poca la población, menos, bueno, ya veíamos antes, 1/3 que está en el peso normal. Lo digo porque los determinantes, lo que determina que el exceso de peso sea lo que la OMS ha definido la epidemia del siglo XXI, son determinantes sistémicos. Al final es qué alimentos producimos, cómo los producimos, cómo los distribuimos, cuál es el precio que les ponemos, la publicidad que utilizamos para promover su consumo. Eso es lo que determina al final lo que consumimos. Luego hay lo que llamamos factores moduladores. Obviamente, las personas que tienen más recursos económicos, de tiempo, educativos, mayor nivel educativo, sobre todo, que han ido a la universidad o que tenemos más recursos, pues estamos menos expuestos a este riesgo. Claro, los que no tienen predisposición genética también estamos menos expuestos a este riesgo que las personas que no tienen esos recursos. Entonces, por eso la obesidad y las enfermedades asociadas son mucho más prevalentes en clases desfavorecidas. Y por tanto, los problemas las soluciones que vayan dirigidas al individuo, dietas, cirugía, fármacos, no van a resolver el problema. Para resolver el problema tenemos que actuar aquí, a nivel político, en los factores promotores de la pandemia a nivel mundial. ¿Cómo? Pues estos son algunas de las políticas que nosotros en el Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología hemos propuesto. Regular la publicidad dirigida a menores, que no puede haber publicidad. No hay publicidad del alcohol, del tabaco, no debería haber publicidad del alcohol.
El alcohol es un producto dañino para la salud, perjudicial, y todas las guías actuales, incluidas las del Ministerio de Sanidad, recomiendan consumo cero. Cualquier consumo por encima de cero de alcohol es perjudicial para la salud. Aunque se haya encontrado en algunos estudios que tienen algunos efectos, como aumento de HDL, beneficiosos, un consumo muy moderado, tiene otros efectos perjudiciales. Es tóxico, es neurotóxico, y el mejor consumo de alcohol para la salud es cero. Y esta es la recomendación que desde los organismos de salud se está haciendo. No debería haber publicidad de alcohol, está permitida. No debería haber publicidad para menores de alimentos y bebidas ultraprocesados, altos en azúcares, grasas de mala calidad y sal. La oferta promueve una oferta saludable en los colegios, en los centros públicos, en los hospitales. En los hospitales, el desayuno típico que todavía sale, que algunos nutricionistas ponen en Twitter de vez en cuando, ¿no?, de la galleta, el zumo y tal, en un hospital para el desayuno. Es un hospital, Dios mío. Esto es totalmente incoherente con tu misión. En los colegios, lo mismo. En los centros públicos la oferta alimentaria debería ser saludable, también por la cuestión educativa. La demanda es lo que más influye. Esto seguro que aquí lo saben mejor que yo. Lo que más influye en las elecciones, en la mayor parte de la población, que tiene unos recursos limitados, es el precio. Por lo tanto, tenemos que subir el precio de los productos no saludables y bajar el precio de los saludables. Son dos cosas, o dar subsidios a población. El etiquetado, un etiquetado frontal, para al menos informar bien de la calidad nutricional de los productos, al menos que la gente tenga el derecho a la información. El etiquetado no influye mucho luego en las elecciones, ¿eh? Lo que más influye es el dinero y la publicidad, pero al menos la gente tiene derecho a estar bien informada. Y por último, la reformulación. Más que de la reformulación, hablaríamos de reorientación. Hay que reorientar el consumo hacia productos frescos, mínimamente procesados, donde tú veas la materia prima que tú estás utilizando. Donde no veas la materia prima ya es muy difícil, si no tienes conocimientos adecuados, saber qué es lo que estás consumiendo. Bueno, voy a ir muy rápido porque sé que el tiempo se acaba. La publicidad, bueno, es una cuestión no solo de salud, sino de derechos básicos de los menores. Los menores tienen derecho a estar protegidos de aquello que es perjudicial para su salud y de su desarrollo. Una obesidad desarrollada en un menor, como he dicho antes, es muy difícil luego de revertir a lo largo de la vida. Por lo tanto, es una obligación de los Estados, no ya solo un derecho, sino una obligación de los Estados el proteger. Un menor recibe al mes 1000 impactos publicitarios entre Internet, televisión, el exterior, interiores, 1000 impactos publicitarios sobre alimentos y bebidas ultraprocesados. A ver, eso, ¿cómo podemos decir luego que estos niños coman fruta y verdura? Si hay 1000 veces al mes que les estamos diciendo, no, come de esto otro, que eso es estupendo y te vas a sentir muy bien. Por lo tanto, esto ya lo dijo UNICEF hace unos años, es una cuestión de derechos. Afecta a muchos derechos del menor la promoción de alimentos y bebidas no saludables. Y, por supuesto, los menores no tienen capacidad crítica para cuestionar esto. Bien, si aquí lo analizábamos bien, si alguien tiene interés en estos artículos, como voy a dejar la presentación, podéis ver todos los derechos que se ven vulnerados con este tipo de publicidad, y además porque esta política debería implantarse porque además es coste efectiva, no tiene un coste para la sociedad. La oferta, está clarísimo, oferta saludable en centros, al menos centros sanitarios públicos y deportivos. Este es el mapa de las políticas escolares en España. La mayor parte, salvo cosas muy puntuales, como se está haciendo aquí en Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, o en Pamplona, en general las políticas son muy laxas, no hay una regulación a nivel estatal, ahora parece que se está promoviendo, pero no la hay, y por lo tanto todo queda en la buena voluntad de los contratos, de las personas que hacen los contratos y los pliegos de prescripciones técnicas, pero en general no tenemos una oferta muy saludable. Esto es lo que nosotros proponemos: fruta y verdura todos los días en el menú escolar, los cereales siempre integrales, más proteína vegetal y menos carne, aceite de oliva virgen para todo, un día a la semana de menú vegetariano. Creo que esto lo hacen en Francia, está muy bien para también ir metiendo esta conciencia ambiental, y una dieta principalmente vegetariana, no estrictamente vegetariana, que ahí es difícil y hay que saber, pero una dieta principalmente vegetariana es muy saludable y las personas que sigan esta dieta tienen mayor esperanza de vida. La mejor, en términos de salud, la mejor, lo que dicen los estudios, es una dieta vegetariana con pescado. O sea, carne prácticamente cero, cuanto menos mejor, y derivados cárnicos cero absoluto. La mejor en términos de salud, dieta vegetariana con pescado, la segunda dieta vegetariana, y después
pues el resto de dietas. Dieta mediterránea, en realidad, si vemos la dieta tradicional mediterránea, pues antes se comía muy poca carne, se comía mucha legumbre. Este es el cambio mayor que tendríamos que hacer, comer más legumbre y menos carne. Y en el Mediterráneo, pues fruta, verdura, pescado y aceite de oliva, y algo de lácteo, yogures, quesos, bien, pero es muy parecida a una dieta vegetariana con pescado. Bien, demanda. Demanda hay dos cosas. Los impuestos, a esto se apuntan los políticos muy rápidos, a subir los impuestos a los productos no saludables, pero eso debe ir acompañado con reducción. O sea, hay que reducir los impuestos de frutas, verduras, pescado y otros productos saludables. Frutos secos, la avellana, que es muy de aquí. Esto hay que reducirlo y hay que proporcionar subsidios o bonos para que las personas con menos recursos puedan acceder a estos alimentos. Todo debe estar alineado y esto es uno de los factores fundamentales, el precio. Bueno, aquí vemos que los precios, hay muchos estudios que indican que los precios funcionan, tanto en una dirección como en otra, es lo que más funciona y esto sí que es de sentido común, el bolsillo importa mucho. Nosotros aquí lo que hemos hecho con dos diseños diferentes, hemos demostrado que en España también, en Cataluña en concreto, que es donde se aplica el impuesto a las bebidas azucaradas, bueno, hemos visto primero que el impuesto se trasladó, esto es el precio, como a partir del momento que se aplica el impuesto en Cataluña aumenta el precio, y en paralelo disminuye el consumo de las bebidas azucaradas. Y ese efecto se mantiene a los 3 años y medio. El precio es el factor más importante sobre el que puedes incidir para cambiar los hábitos alimentarios. Subamos el precio de estos productos, bebidas azucaradas fundamentalmente, bajemos el precio y subvencionemos las frutas, las verduras, los frutos secos, el pescado. Y bueno, traigo esta diapo de las guías catalanas, me gusta mucho porque efectivamente hay que trabajar en es menos ultraprocesado, carne roja y procesadas, el azúcares y más frutas hortalizas, legumbres, frutos secos. ¿Vale? Esto es lo que hay que saber de alimentación y nutrición, salvo casos muy puntuales como el propio Struch reconocía. Al final la nutrición personalizada, la genética, hemos visto que marca poquitas diferencias. Hay algún caso muy puntual de algún polimorfismo genético que pueda suponer la necesidad de un suplemento, pero por lo demás esto sirve para todo el mundo. No hace falta saber más de alimentación para la población general que lo que hay en esta diapositiva. Y bueno, y nosotros hemos hecho no solo estudios para ver la efectividad, sino hicimos también una encuesta a la población para preguntarle sobre estas políticas y hay un apoyo mayoritario. En verde está el apoyo a las diferentes políticas de promoción, de etiquetado, de regulación de la publicidad, de venta, y el apoyo siempre es mayoritario. Y por último, estas políticas también, pero debe ir acompañado de una transformación del sistema agroalimentario, que es lo que realmente determina qué es lo que vamos a tener encima de la mesa, y esto hay que cambiarlo en paralelo, y si no cambiamos esto, pues no va a ser el modelo sostenible, ¿no? Aplicación de la dieta global basada en productos vegetales, la diapositiva que mostraba Struch, es decir, una dieta donde la fuente principal de proteína sea vegetal, no tiene que ser exclusiva, pero la principal, vegetal. Legumbres, frutos secos, otro tipo de productos, aguacates, de ese tipo de productos que tienen mucha proteína. Ingesta calórica saludable, es decir, no comer en exceso. Los alimentos ultraprocesados lo que tienen es que son adictivos, se les meten potenciadores del sabor, azúcares, son muy palatables, que inducen un consumo en exceso. Las dietas saludables, ricas en fibra, en frutas y verduras, no inducen ese consumo en exceso. Incrementar las cosechas, mejora de la producción, por lo tanto, con agricultura de precisión, mejoras tecnológicas y reducción de los desperdicios. Estas son las cosas que hay que hacer para que nuestra alimentación sea sostenible. Bueno, y quería acabar con esta diapositiva donde, bueno, pues aparte de esta propuesta por una regulación, hemos montado una alianza por una alimentación saludable de diferentes colectivos donde estamos pues intentando impulsar estas políticas. Y muchas gracias y disculpas porque sé que me he alargado unos minutos. Bueno, si hay alguna pregunta, yo encantado de... Hola, buenos días. Buenos días. En la última diapositiva, no la última, la penúltima, no,
disculpa, la antepenúltima, la guía, ¿es simplemente esto o hay más información? Sí, hay mucha más información, claro. Tenemos aquí a una de las autoras de la guía, Gemma, que os puede compartir luego. Yo creo que después vas a tener una sesión, ¿no? Sí, Vale. es una guía muy completa. Yo he cogido el Vale, y resumen. se puede Bajar, sí. bueno, bajar o consultar. Sí. Vale, perfecta. Vale. Muchas gracias. Nada. Miguel Ángel, muchísimas gracias Nada. por tu presentación holística y porque eres un muy importante referente en salud pública a nivel nacional e internacional. Y un poco para que vuelva a quedar un poco claro el tema de cuáles son las recomendaciones exactamente sobre el consumo de alcohol dirigidas a la población en general. Creo que quizá en la primera intervención ha suscitado alguna posible reflexión hacia quizás sea adecuado recomendar el consumo de alcohol, cuando desde Salud Pública exactamente, yo después desde Salud Pública Cataluña también diré cuáles son las recomendaciones, pero desde la visión de los expertos que trabajan en salud pública, ¿cuál sería de nuevo la recomendación en este sentido? Bueno, este es un tema delicado que ha generado mucho debate y creo que siempre es un problema cuando el mensaje de los propios científicos y expertos no es consistente, ¿no? Porque esto pues, puede generar confusión entre la población, ¿no? A ver, la razón por la que algunos científicos y algunos expertos durante algunos años han recomendado un consumo moderado de alcohol, en particular de vino, como se mencionaba, tenía unas bases científicas. Y era que se había visto que algunos marcadores biológicos, como el colesterol HDL, por ejemplo, aumentan, el colesterol HDL es el bueno, aumentan con el consumo moderado de alcohol. Particularmente el vino, además, tiene esos polifenoles, efectivamente, aunque no está claro que eso aporte un beneficio adicional. Por esto creo que ha sido el comentario de la ginebra. Bien, esto es así. Algún marcador biológico muy puntual, como es este, mejora con el consumo moderado de alcohol, pero muchos otros marcadores biológicos empeoran con el consumo de alcohol. También había otros estudios donde se veía que con consumo moderado de alcohol, el riesgo cardiovascular pues parecía que era un poquito más bajo, o igual que entre los no consumidores. Cuando la ciencia ha avanzado, se han hecho más estudios, se ha visto que parte de este beneficio o este supuesto beneficio era debido a un sesgo que es bastante común, el de los bebedores moderados. Las personas que consumen alcohol de forma moderada, particularmente aquellos que solo consumen vino, por ejemplo, en las comidas, son personas que habitualmente se cuidan. Son personas que llevan una dieta saludable, que hacen ejercicio, son personas con un nivel de estudios alto normalmente. Esas personas que tienen un consumo moderado de alcohol, precisamente tienen un consumo moderado de alcohol porque son moderados en muchas otras cosas. Y esa era parte del sesgo. Pero el alcohol es un producto tóxico, neurotóxico, hepatotóxico, tóxico para todas las células del organismo, desde la primera gota hasta la última. Entonces, cuanto más consumo de alcohol es peor para la salud. Y por lo tanto, todas las recomendaciones actualmente de las sociedades científicas, los organismos nacionales e internacionales con relación al consumo de alcohol, es consumo de alcohol, lo más saludable es 0. Esto es lo mejor. Cuanto menos, mejor. Y lo mejor para la salud es 0. No ya solo es que sea tóxico desde la gota, es que es un producto adictivo, es decir, que cada vez te pide un mayor consumo y que tiene unos efectos devastadores en salud. Ahora mismo los hepatólogos han hecho ya una llamada de atención porque es muy hepatotóxico y está produciendo pues muchos problemas de hígado y
bueno, las cirrosis todas tienen que ver prácticamente con el consumo de alcohol y hay mucha mortalidad en personas jóvenes precisamente debido a esto, al consumo de alcohol. Aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca ya cuando se consume habitualmente, aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer, aumenta el riesgo de cirrosis, produce problemas sociales. En fin, el alcohol es uno de los mayores problemas de salud que enfrentamos en la sociedad. Esto es así, esto es así. Y desde el mundo de la salud no podemos hacer otra cosa, si somos coherentes, que decir las cosas como son y recomendar el consumo de alcohol. Sabemos que vivimos en una sociedad donde el consumo de vino es tradicional y está asociado, pero nosotros tenemos que decir lo que hay. Cuanto menos, mejor. Cuanto menos, mejor. Esta es cualquier tipo de alcohol. Obviamente, ya no digo las bebidas de alta graduación, esas pues a más, ¿no? A mes, como decís en Cataluña. Vale, perfecto. Pues gracias, ha sido un placer.